Bien, hoy vamos a hacer entonces el tema de derivada o derivación parcial, ¿no? Como lo llama el ingeniero. Derivación parcial. Derivación parcial. Entonces vamos a comenzar primeramente con lo que... Antes de comenzar a hacer ejercicios de este tema, primeramente uno tiene que saber, ¿no? ¿Sí? Con qué tipo de función estamos hablando, ¿no? Nosotros vamos a ver funciones de 2 variables solamente, ¿no? A lo mucho, o quizás, o probablemente de 3 variables. Así. A rajar sería de 3, ¿no? Ya preguntarle de más variables ya sería demasiado. Entonces, nosotros, cuando hablamos de derivación parcial, nos referimos a funciones que contienen 2 o más variables independientes, ¿sí? Esto lo vamos a llamar así, mira. Esto es la variable dependiente, así lo vamos a simbolizar ya. Variable, lo vamos a abreviar, dependiente, y estas dos de acá son las variables independientes. ¿Está bien? Independiente. Lo mismo acá, ¿no? En este caso, para esta función de 3 variables, sería la variable dependiente, y estos 3 acá son nuestras variables independientes, ¿no? Bien, así lo vamos a poner. Ya. Entonces, nosotros cuando hablamos de derivadas parciales, nos referimos a la derivada con respecto a cada letra, con respecto a cada variable independiente que tengamos. Para este caso, ¿no? Para el primero, si nosotros nos piden hallar las derivadas parciales, se refiere entonces a la derivada de la variable dependiente con respecto a cada una de las variables independientes, ¿no? En este caso, este símbolo es el que vamos a ocupar, ¿sí? Este símbolo de derivada parcial. ¿No? Si ustedes colocan la D que colocaban en cálculo 1, está mal. Aquí se coloca este símbolo de derivada parcial. ¿Está bien? Eso. Derivada parcial de Z con respecto a X, ¿sí? Ese es 1. Y ahora con respecto a la otra variable. Derivada parcial de Z con respecto a Y. Bien, eso es entonces de las derivadas parciales. Lo mismo, ¿no? Con respecto a esta función de 3 variables. Entonces sería la derivada de la variable dependiente con respecto a cada una de sus variables independientes. ¿De acuerdo? Con respecto a X. A ver, derivada de W con respecto a Y. Y derivada de W con respecto a Z. Aquí la clave de esto es sí o sí derivada por tabla, digamos, ¿no? Aquí vamos a colocar eso, a ver. Bien. Derivadas por tabla. Derivadas por tabla. Sí, solamente vamos a ocupar eso. ¿De acuerdo? Ah, ya. Otra cosa más. Cuando nosotros derivamos con respecto a X, la derivada de Z con respecto a X, aquí se considera Y una constante. ¿De acuerdo? Eso tienen que asumir ustedes. Lo mismo acá, cuando uno deriva con respecto a Y, debe asumir que X es constante. Para este otro caso, cuando uno deriva con respecto a X, ¿no? Tenemos varias variables, entonces debe asumir que tanto Y y Z son constantes, ¿no ves? Así vamos a poner, constante. Lo mismo acá, ¿no? Cuando derivamos con respecto a Y, debemos asumir que X y Z van a ser las constantes. Van a ser como si fueran unos números, digamos, ¿no? Bien, y ahora cuando derivamos con respecto a Z, va a ser tanto X como Y las constantes. Nada más, ¿no? Eso. Y luego todo lo que son derivadas por tablas, ¿no? Bien, básicamente es eso. Hagamos ejemplos, a ver. Bien. Ejemplo. ¿Está bien si saco ejemplos del práctico? Sí, dile.
Ya, vamos a ver ejemplo. Vamos a empezar entonces. Vamos a copiar algunos del práctico. Así es esto acá. A ver, ¿cuál le parece más interesante? La Pero un H, ratito. Aquí, antes de comenzar, lo que la pasa es C. que el práctico está mezclado, ¿no? Está con explícita, implícita y todo eso, ¿no? Vamos a, ratito, aclarar esas cosas. Aquí, a ver, nosotros vamos a ver, ¿no? Primeramente, a ver, nosotros vamos a ver lo que es primeramente derivada de funciones explícitas primeramente, ¿de acuerdo? Funciones explícitas. No es lo mismo después. Obviamente acá derivada parcial, ¿no? Derivadas parciales de funciones explícitas, de funciones implícitas, implícitas. Luego, a ver, no recuerdo bien el orden, pero de funciones potencia, ¿sí? Compuesta. Compuestas también, compuestas. Ya si a medida que vayamos haciendo ejemplos, ¿no? Le voy colocando cuáles, ¿no? Y por último, de orden superior, ¿no? Obviamente vamos a ver aplicaciones también, ¿no? Pero eso va a ser ya después, de último, casi finalizando esto, orden superior. Primeramente vamos a ver todas estas, ¿no? No sé si veamos todo el día de hoy, tal vez la próxima semana, pero por lo menos hagamos explícitas e implícitas el día de hoy. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a colocar ejemplo. Vamos a colocar acá funciones derivadas parciales de funciones implícitas. Derivadas parciales de funciones explícitas. Explícita, ¿no? Es cuando está despejada la letra, ¿no? La variable independiente, ¿no? La variable dependiente, perdón. Derivadas parciales de funciones explícitas. Ya, vamos a comenzar con eso. Ahora sí. A ver, como saben, ¿no? Esto es netamente derivar por tabla. Netamente, derivar por tabla. No hay cómo perderse acá. ¿Cuál quieren La hacer? J sería La C, La H, implícita. ¿con cuál quieren? la H, Claro, por eso la digo, H. este práctico está mezclado ahorita. Está mezclado. No, la Z, la Z. Más Como la, difícil que. como la Z. Digo, Las, la, la C, la G. esta. Ya, bueno, no pasa nada. Hay que ver si está despejado primeramente. Ahí está bien. Está despejado Z. Y esa es la- Ya, vamos a colocarle Z igual. A ver. Seno. Seno de X sobre Y sobre arco tangente de Y sobre X. Arco tangente, creo que así lo coloco. Y sobre X. Bien, esa es la pregunta. Para todo dice hallar las derivadas parciales. Y así siempre le va a decir el ingeniero, ¿no? Hallar las derivadas parciales. Y ustedes tienen que primeramente reconocer de qué tipo de función se trata, ¿no? Si es explícita, es simplemente esto, ¿no? Lo que copié lo que copié anteriormente, ¿no? Esos son las derivadas parciales de funciones explícitas, ¿no? Ya, hacemos. Allá, vamos a colocar acá la pregunta primero. Hallar las derivadas parciales.
Entonces, directamente se refiere a esto, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a x, ¿sí? Una de ellas, ¿no? Y derivada parcial de z con respecto a y, así, directo, ¿no? Bien, comencemos entonces con respecto a x. Derivada parcial de z con respecto a x. Bien. Es cuestión de reconocer, ¿no? Como se lo enseñaron en cálculo 1. Aquí voy a anotar algunas formulitas que voy a ocupar. A ver, por aquí, en este costadito. Función sobre función sería. U sobre B. Derivada. Eso es U derivada por B menos U por B derivada sobre el denominador al cuadrado. Bien, ¿qué más? A ver, seno y tengo arco tangente. Entonces, buscando en nuestra tablita, vamos a pillar lo que es seno de U, digamos. Esto es fácil, ¿no? Eso es U derivada por coseno de U. O puede estar al revés, ¿no? El U derivada puede ir acá adelante, ¿no? Bien. Luego, arco tangente. Es acordarse, ¿no? O si no se acuerdan, tener este formulario en mano. 1 sobre Ya puede ser 1 o puede ser así, mira. U derivada sobre 1 más U cuadrado. O puede ser 1 sobre 1 más U cuadrado por U derivada. Es lo mismo. Bien. ¿Qué más? A ver, allá. Por si acaso, no. Por si acaso, esto también le voy a anotar. Si yo tengo la derivada de una función sobre una constante, eso es igual a la derivada de la función y la constante se mantiene. También, por si acaso, esto, miren, cuando es multiplicación, ¿no? Constante por la función, la constante no pasa nada, se mantiene y lo que derivamos es la función. ¿Así? ¿Qué más podemos? Eso, creo que por ahora solo eso vamos a precisar. Si ocupo otra fórmula más, la anoto. Bien, comencemos. Antes de eso, voy a aprovechar para más o menos así enseñarles, ¿no? Cómo es el orden jerárquico en las derivadas. ¿Sí? Bien, el orden, cómo uno debe comenzar a derivar. En primer lugar, miren, se debe ver si la función tiene algún exponente. Ya miren, esa formulita no la anoté. Y es la principal, eso la vamos a anotar acá al principio. U a la n. Eso es n por u, n menos 1 por u derivada. ¿Está bien? Entonces, uno para derivar, primeramente, la forma como le estoy enseñando es un método. También existe el otro método que es la regla de la cadena, pero no lo vamos a ver eso. Personalmente pienso que este es el más sencillo de aprender. Y ya luego uno, aprendiendo esto, se puede adaptar a otros métodos, ¿no? Ya, entonces, primero deben chequear si la función tiene algún exponente. Luego está lo que es la división. Luego está lo que es la multiplicación. Y por último, la suma y resta, que ninguna es primero o ninguna es más antes que la otra, sino más bien es están al mismo nivel, ¿no? Ahí mismo le voy a poner, ¿no? Listo. Básicamente eso. Exponente, división, multiplicación, suma y resta. Aquí mismo le estoy aprovechando a repasar, ¿no? Un poco de cálculo 1. Bien. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo exponente? Me refiero si la función completa o general, así esto, tiene algún exponente. Por ejemplo, así, miren. Eso es un exponente, ¿no ve? En toda la función. ¿Y presente ese exponente? No ve. No tenía, ¿no ve? Aquí cuando digo exponente me refiero a un exponente que sea mayor que 1. Obviamente este tiene exponente, ¿no ve? Su exponente es 1. Pero yo quiero uno que sea mayor a 1. ¿Bien? Entonces, como no tiene, ¿no ve? No tiene exponente, me voy al siguiente. ¿Tiene división? Tiene, ¿no ve? División, cociente. Entonces, ocupo la fórmula de la división. ¿Bien? Entonces, derivemos. ¿A qué es igual? Esto es como si fuera U y esto es como si fuera B, ¿no? Todo esto. Entonces, esto va a ser así. Miren, lo vamos a hacer así por este ejercicio nomás. Ya luego lo voy a derivar más directo en el siguiente ejemplo. ¿De acuerdo? Miren qué es lo que estoy haciendo. Estoy colocándolo tal como está en la fórmula. ¿Bien? ¿Qué dice? U derivada.
¿Y quién es U? U es lo de arriba. Entonces, todo eso derivado, que eso lo voy a derivar luego, por B. B es todo lo que está acá abajo. ¿Listo? Menos, es parte de la fórmula, menos U. ¿U quién es? U es todo lo que está acá arriba. Vamos a ver si me entra. Creo que no me va a entrar, ¿eh? Vamos a recorrer un poquito más esto. Ahí. Listo, menos U por B derivada. ¿No ves? B derivada esa, ¿no? B es todo lo que está acá abajo. Arco tangente de Y sobre X elevado, perdón, derivada. ¿Sí? ¿Listo? Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Bien. Todo eso sobre B al cuadrado, que es lo que está abajo, ¿no? Y lo que está abajo es todo esto. El cotangente de Y sobre X. Obviamente, para el que ya lo domina, para que el que ya tiene práctica en esto, lo hace directo, ¿no? Esto aquí mismo pudo haberlo colocado directamente en la derivada del seno. Lo mismo acá. Pero yo siempre les recomendaba, ¿no?, a mis alumnos, cálculo 1, que recién están comenzando a derivar, que primeramente lo coloquen tal como estaba en la fórmula. Ya con calma lo van a ir derivando. Obviamente es un método lento, pero es seguro. Y no hay cómo se pierdan, digamos. Si uno lo expresa tal como está en la fórmula, obviamente va a salir. Sin problema va a salir, digamos. Y ahora, en el siguiente paso, lo único que voy a derivar es lo que está entre paréntesis con este símbolo de derivada, ¿no? Solamente estos dos, ¿no? Estos dos va a ser lo que voy a derivar. Todo lo demás ya está derivado. Bien, entonces derivando. Derivada del seno es el coseno. Pero fíjense que es igual, es U derivada por coseno de U. U, su nueva U, viene a ser lo que está dentro del seno. Que en este caso sería X sobre Y. Entonces yo aquí diría, miren, X sobre Y. ¿No? X sobre Sería Y. función sobre constante, ¿sería? ¿Cómo? Sería función sobre constante. Primero, ahí ya, mira. Primero nuevamente se aplica el orden. Fíjate. Primeramente esto que van a derivar ustedes, ¿no? Fíjense, ¿tiene algún exponente no mayor a 1? No tiene, ¿no? O sea, si fuera seno cuadrado, entonces primeramente derivo el exponente, que sería la fórmula que anoté acá arriba. Si es que tuviera, ¿no?, es seno cuadrado, su exponente. ¿No? Pero de forma general, la función seno no está elevado a ningún exponente, ¿no? Entonces, me paso más abajo a la división. Este seno no tiene división, ¿no ves abajo? Debajo del seno no se está dividiendo nada. Lo mismo, multiplicación no tiene. Tampoco suma y resta. Entonces, directamente derivo el seno. Y directamente ocupo lo que es esta fórmula. La U que dice acá viene a ser el ángulo, ¿no? Que el ángulo sería X sobre Y derivada por coseno de X sobre Y. Listo, ya está derivado. Ahora, con el siguiente paso voy a derivar esto. Por eso le digo, el que tiene práctica lo hace más rápido, ¿no ves? Pero el que recién le cuesta o recién está aprendiendo, lo hace así, sin problema. Ya después, por eso le digo, en este ejemplo lo voy a mostrar así. Ya después los próximos ejercicios lo voy a hacer un poco más directo. Pero todo nace de esto, ¿no? Ya, Y sobre X menos el seno de X sobre Y. Ahora, derivada, arcotangente. No tiene exponente, no tiene división, ni multiplicación, ni nada de eso. Directamente ocupo la fórmula. Arcotangente. ¿Bien? Derivada del arcotangente, fíjense cuál es la U. La U es el ángulo también, ¿no ven? Entonces, fijémonos. El U para este caso es Y sobre X. Entonces, aplicando la fórmula sería Y sobre X derivada sobre 1 más U al cuadrado. Pero nuestra U viene a ser Y sobre X. Entonces esto, Y sobre X elevado al cuadrado. Nada más. Cerramos esto. Ahí está. Y lo de acá abajo no pasa nada. Eso ya está derivado. Que se mantenga nomás.
Solamente estamos derivando, ¿no? Es lo que está entre paréntesis con este símbolo de derivada. ¿Ves? Todo lo demás ya está derivado. Y no es necesario que se pongan a simplificar en esta parte, ¿no? Ustedes con que lo deriven ya está bien. Al menos en esta parte derivada, así de funciones explícitas, basta con derivarlo, ¿no? Todo, obviamente. Ya. Ya en el siguiente paso, fíjense qué es lo que voy a derivar. En el siguiente paso, solamente derivo lo que está entre paréntesis, ¿no ves? Con derivada. ¿No ves? Eso, todo lo demás ya está derivado. Me fijo, ¿qué es lo que está entre paréntesis? Hay una división. Bueno, primeramente, exponente. Exponente no tiene. Todo, no es todo, no está elevado a ningún exponente. Entonces me paso al siguiente. ¿Tiene división? Tiene. X sobre Y. Entonces ocupo esta fórmula. U sobre B. Para este caso, la U sería X y la B sería Y. Entonces, aplicando esta fórmula, sería esto. Sí, yo creo que podemos hacerlo más rápido, ¿no? ¿Ya? Como estamos derivando con respecto a X, esto no se olviden. Derivando con respecto a X sería 1. ¿No ves? Y cuando derivemos con respecto a Y, Y sería 1, ¿no ves? Y así. ¿Bien? Derivada, entonces, derivada de U, que para nosotros sería X, sería 1. ¿Está bien? Por Pero B, sería que, disculpa, ¿sí? Dime. en este caso Y no sería una constante, Ah, sí, 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 también. sería U sobre C, ¿no? Sí, La sí. derivada También, de... igual puede salir para aplicando esta fórmula, porque cuando derive Y va a ser 0 y se anula, ¿no? Pero bueno, Sí, también podemos ocupar esta fórmula que anoté acá. U sobre C, ¿no? La función sobre la constante, que sería esto, ¿no? X sobre la constante. También, cualquiera de los dos es válido. Cualquiera. ¿Sí? Igual cuando uno derive Y, como es constante, es 0, ¿no? Pero para que sea más fácil derivando esto nomás, ¿no? Ya. ¿Listo? Derivada de X, 1. Y como Y es constante, aplicando esta fórmula que dijimos, que la constante se mantiene, ¿no? 1 sobre Y. Coseno de X sobre Y. Bien. Por arcotangente de Y sobre X. Menos el seno de X sobre Y. Ahora esto. Y sobre X. ¿Ya? Bueno. Pueden seguir este mismo orden, pueden ocupar también esta fórmula, igual va a salir el mismo resultado, o si prefieren hacerlo más rápido, ya miren, aquí como es Y sobre X y nosotros estamos derivando con respecto a X, también hay otra fórmula que dice lo siguiente: si nosotros tenemos la constante arriba y la función abajo, ¿no es? Eso es igual a la constante por derivada de la función, menos, ¿no? Menos la constante por derivada de U sobre U al cuadrado. Así. Pura tabla nomás. Bien. Entonces podemos ocupar esta fórmula también. La constante sobre la función. Constante es Y, ¿no ves? La función es X porque estamos derivando con respecto a X. Entonces derivando eso, sería en la parte de arriba, ¿no? Sería menos la constante, que en este caso sería Y, por derivada de U, derivada de X, vale 1. Todo esto sobre U al cuadrado, que para nosotros es X. X al cuadrado. Sobre 1 más Y sobre X elevado al cuadrado. ¿Ya está? ¿Hasta ahí tienen alguna observación, algo? ¿Alguna duda con la derivada? Pensé que es pura tabla, ¿no? Eso sería todo prácticamente. Ya en el siguiente paso sería acomodarlo, ¿no? Lo acomodamos un poco. Vamos a acomodar un poco más, ¿no? Para que se vea mejor esto. A ver, este primer término acá, también que eso se quede. Este negativo lo vamos a sacar acá adelante. Menos por menos más. Eso vamos a hacer. Y ahí lo dejamos. Solamente les pide hallar la derivada parcial. Entonces, esto va a ser 1 sobre Y coseno de X sobre Y por cotangente
de y sobre x, menos por menos da más, ¿no? Menos por menos. Y a ver, ya. Si acomodamos esto, este x cuadrado vendría a multiplicar acá abajo. Y esta y multiplica con el seno, ¿no? Entonces vamos a colocar primero la y. Y por el seno de x sobre y. Todo esto sobre x cuadrado multiplicado por 1 más y sobre x al cuadrado. Y acá abajito vamos a ver si me entramos a subirlo un poco más. Ese que apenas hemos derivado con respecto a x. Acá. Arco tangente, que el arco tangente no pasa nada con él, no se mantiene. Listo. Ahí sería la derivada parcial de z con respecto a x, ¿no? Hasta ahí sería. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? Fíjense que es pura derivada. Pura derivada por tabla. Todo claro. Bien. Bueno, hagamos con respecto a y. ¿Sí? Fíjense que lo curioso de esto es que cuando uno le pone mucho empeño en derivar con respecto a x, ¿no ve? Cuando uno deriva con respecto a y, va a ver que algunas cositas se repiten. Y hay que estar atento en eso, para no estar volviéndolo a derivar de nuevo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren. Vamos a ver. Siguiente. Por ejemplo, si ustedes fijan, yo cuando derivé con derivada parcial de z con respecto a x, esto acá, ¿no ve? Esto acá, todavía no comencé a derivar con ninguna letra, ¿no ve? Es decir, yo este primer paso podría copiarlo en la derivada parcial de z con respecto a y. Fíjense, aquí lo único que hice fue expresarlo tal como está en la fórmula, ¿no ve? Tal como está en la fórmula, lo expresé y ya luego, con calma, fui derivando lo que está entre paréntesis, ¿no? Bien, entonces eso es lo interesante de esto, ¿no? Uno tiene que ponerle mucho, ¿cómo se llama? Estar atento o tener mucho cuidado en derivar con respecto a x, digamos, porque uno normalmente comienza derivando con respecto a x, luego deriva con respecto a y, ¿no? Entonces, en la derivada con respecto a x hay que hacerlo bien, con cuidado. Ya cuando uno acuerde y quiera hacer con respecto a y, va a ver que algunas cosas van a ser la misma, solo hay que tener cuidado, ¿no? Bien. Vamos a decir entonces derivada parcial de z con respecto a y. Bien, como les decía, ¿no? Esto de acá, como sigue siendo, miren, en la parte de arriba tengo y en la parte de abajo también tengo y, ¿no? Es función sobre función, u sobre b. Entonces nuevamente voy a aplicar la fórmula u sobre b. Pero ya sabemos que va a salir lo mismo que anoté acá. Bien, mi derivada era esto, ¿no? Ya está. Derivada de u por b menos u por b derivada sobre b cuadrado. En el siguiente paso, ya recién derivo, me fijo con respecto a qué variable voy a derivar, ¿no? Como estoy derivando con respecto a y, aquí tiene y, ¿no? Entonces, nuevamente, incluso hasta el paso anterior, creo, podría ocuparlo, miren. Hasta estos dos pasos podrían haber sido lo mismo. Bien. Control C. Control V. Ahora sí. Fíjense. Derivada del seno, coseno, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro del seno, ¿no? Que sería x sobre y. Pero si se fijan, esto lo coloqué así, tal como estaba en la fórmula, ya que diciendo que esto lo voy a derivar en el siguiente paso. Lo mismo para el otro lado, ¿no? Esto lo derivé y lo expresé tal como estaba en la fórmula. Bueno, esto vamos a corregirlo. Así. ¿Bien? ¿No ve? Solamente en el siguiente paso, ¿qué es lo que haré? Voy a derivar, ¿no? Esto que está acá. ¿Bien? Todo lo demás se mantiene. Aquí vamos a corregirlo. Entonces esto va a ser derivada parcial de z con respecto a y. Derivada parcial de z con respecto a y.
Bien, ahora sí derivamos con respecto a y. ¿Ven? Para este caso vamos a ocupar esta fórmula, ¿no? La constante sobre la función. Constante sobre la función. Ahí está. Derivada, la constante se mantiene menos u derivada por sobre u cuadrado. Esa es la fórmula cuando la función está abajo. Cuando lo que voy a derivar está abajo y arriba está la constante. Nuestra constante ahora fíjense que es x porque estamos derivando con respecto a y. Entonces esto va a ser menos, ¿no ves? Fíjense, la constante se mantiene, que sería x, por derivada de lo que está acá abajo, derivada de y con respecto a y, va a ser 1. No se olviden eso. Sobre y al cuadrado. Eso dice, ¿no? Bien. Por el coseno de x sobre y. Por arcotangente de y sobre x. Y menos el seno de x sobre y. Por, ahora sí, esto sí lo voy a derivar. Fijémonos, yo estoy derivando con respecto a y. Y está acá arriba. La constante está abajo. X es la constante. Entonces voy a ocupar la fórmula que dice la función sobre la constante, ¿no? Y eso te dice que solamente derivas la función y la constante se mantiene. ¿No ves? No pasa nada. Entonces, derivo y, nada más. ¿No ves? Derivo y, derivada de y con respecto a y, vale 1. Y la constante se mantiene, que viene a ser x. 1 más y sobre x elevado al cuadrado, nada más, ¿no? Bien. Y todo esto se va manteniendo nomás, ¿no? La cotangente de y sobre x elevado al cuadrado. Ahora, como último paso, solo sería acomodarnos, ¿eh? Para que se vea más bonito. Ya este 1 desaparece y aquí me va a quedar menos x sobre y cuadrado. Menos x sobre y cuadrado coseno de x sobre y por arcotangente de y sobre x. Acá sigue siendo menos. Ya esta x va a pasar haciendo extremos con extremo y medio con medio, ¿no? Esta x va a multiplicar a todo esto, lo que está acá abajo. ¿Está bien? ¿Sí? A todo esto. Nos va a quedar entonces seno de x sobre y ya por 1 sobre x por 1 más y sobre x elevado al cuadrado. Bien. Vamos a colocarle paréntesis. Ya. Y denominador se mantiene. Bien, eso sería todo. Nada más, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Extremos y medios, disculpa. Ajá. Ah, ya, ok, eso no escuché. Acá, mira, debajo de este, de todo esto, ¿no es? De todo esto está un 1. Sí, Ese 1 pasa acá arriba y todo esto con la X. sí, eso. Gracias. Ya. Eso sería, ¿no? Las dos derivadas parciales de su pregunta, ¿no? Del inciso, no le puse, ¿no? Pero eso, saber derivar por tablas, ¿no? Hagamos un ejemplo más y le brincamos a implícito. O tal vez depende. Otro, dos ejemplos, si no. Esa D, ganado. La D. Ujú. Ya. Ya. Bueno, ya. Z. También podemos buscar, si no, uno del examen. Aunque creo que en el examen le gusta preguntar demostraciones o orden superior. Ahorita vamos a chequear una de las preguntas de examen. El examen que le mandé, pues fíjense qué tipo de derivada más o menos es. O a veces compuesta le gusta preguntar, o implícita. Bien, Z igual. Ah, bueno, la pregunta siempre. Hallar
las derivadas parciales. Hallar las derivadas parciales. Z igual, vamos a ver qué era. Esto, ¿no? A ver, menos 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 3. Menos 3x cuadrado más 3y cuadrado, creo que era, ¿no? Menos 3. Sí. Todo esto sobre era paréntesis, a ver qué más era. X cuadrado más y cuadrado más 1. X cuadrado más y cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Ya. Bien, vamos a colocar solución entonces. Solución. Nuevamente se pueden guiar también de la forma en como les puse, ¿no ves acá? Ese orden. Okay. Obviamente esto no está, digamos, en ningún libro, pero es uno cuando practica ya se da cuenta, ¿no? Cómo hacerlo. Puede pillar truquitos y todo eso, ¿no? Bien, derivando, derivemos esto. Ya sabemos qué es lo que nos pide primeramente, ¿no? Vamos a colocarlo más por acá esto. Primeramente deben saber, ¿no? ¿Qué es lo que les pide? Él les dice así nomás, derivada, hallar las derivadas parciales de la siguiente función. Y le da la función. Primeramente ustedes tienen que reconocer qué tipo de función es. Saben que tienen funciones explícitas, implícitas, potencia, compuesta, de orden superior, creo que son todas. Si hay otra, igual se los menciono, ¿no? Tienen que saber, ¿no? Reconocer cuál de esas funciones son, porque cada una de esas tiene su forma de resolver. Algunas tienen su formulita, ya la han visto seguramente en derivadas implícitas. Tienen su formulita o su manera de resolver, ¿no? Pero todo se ocupa tabla, para todo se ocupa tabla. Entonces, fijémonos, z igual, en lo que está igualado no está presente z, entonces es una función explícita. Por ejemplo, si tuviera z por acá, ahí ya se vuelve implícita. Tiene que estar despejada z, ¿no ves? Entonces, si les pone aquí eso, entonces ya tienen que hacerlo de forma implícita. Y eso es otra cosa. ¿Bien? Vamos a hacerlo así. Esto es lo que deben saber primero, ¿no? Primeramente identifiquen qué es lo que les piden, ¿no? Esto y esto, ¿no? Directo. Derivada parcial de z con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a y. Hacemos eso entonces. Derivada parcial de z con respecto a x. Comencemos. ¿Qué tenemos? Exponente. Cuando digo exponente me refiero a que si toda la función, así toda la función está elevado a algún exponente, al cubo o una raíz de todo esto, o qué sé yo, digamos. Pero la cosa es que tenga algún exponente, ¿no? Pero no tiene, ¿no? Si no tiene, entonces no pasa nada. Nos vamos al siguiente. ¿Tiene división? Tiene. Tiene, entonces ocupo la fórmula que ya hemos visto. U sobre B. Eso es U derivada por B menos U, que no la tengo. Ya. Por B derivada sobre B cuadrado. Esa fórmula, ¿no? Bien, entonces todo lo de arriba viene a ser U. Todo lo de abajo viene a ser B. Derivando entonces. Si quieren, lo hacemos como lo estaba haciendo en el anterior. En el anterior, si se fijan, yo lo estaba haciendo así, ¿no? Con calma lo hacía, ¿no? Menos 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 3 derivada por b. ¿Y quién es b? B es todo lo que está acá abajo. X cuadrado más y cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Eso es u derivada por b. Menos u es todo lo que está acá arriba. Paréntesis, siempre usen paréntesis. Menos 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 3. Por b derivada, vamos a recorrer un poco más esto.
por b derivada. B derivada es todo esto. X cuadrado más y cuadrado más 1 elevado al cuadrado, y todo eso debe ser derivada, ¿no? Ya si ustedes quieren que el que lo domina bien, aquí mismo lo deriva, ¿no? Aquí mismo puede derivarlo, no pasa nada. Pero aquellos, como le digo, ¿no? Aquellos que están aprendiendo o no aprendieron bien este tema, lo pueden hacer así, siempre fijándose cómo está expresado en su formulario, ¿no? Y esto, x cuadrado, lo tengo, vamos a cambiar de grosor, ahí está. X cuadrado más y cuadrado más 1 elevado al cuadrado, y todo eso debe estar elevado al cuadrado. Ojo, b cuadrado dicen, ¿no? Pero si ustedes se fijan, en un principio, todo esto es b. Cuidado con dejarlo al cuadrado, ¿no? Cuidado que se confundan y piensen que ya está elevado al cuadrado, ¿no? Eso ya estaba al principio. Ahí mismo debemos elevarlo nuevamente al cuadrado, ¿no? Ya. Esto sería ¿Y se puede entonces, simplificar esos dos cuadrados? no, no se simplifican, se Se multiplica. multiplican, se multiplican. Los exponentes se Ah, multiplican. claro. Ya, ahora derivando, miren, en el siguiente paso ya uno solo se preocupa en derivar esto. Miren, eso nada más, lo que está entre paréntesis. Lo mismo acá, miren. Menos Solo, 10. ya, nuevamente, para que más o menos le entiendan a cómo les puse acá, miren, el análisis es eso, ¿no? Yo tengo lo que está entre paréntesis, lo que voy a derivar, me fijo. Tiene exponente, cuando digo exponente me refiero a si todo, ¿no? Está elevado a algún exponente, no que cada uno, sino todo. Si no está todo, entonces me voy al siguiente. División, no hay. Multiplicación, tampoco hay. Entonces suma y resta ya. Si es suma y resta, cada uno se deriva por separado, así, ¿no? U más menos B. Si tengo una suma de funciones, entonces cada uno se deriva tranquilamente por separado, ¿no? Entonces derivando, menos 3x cuadrado. Vamos a anotar esta fórmula. Constante por función. La constante se mantiene y solo derivo la función. Fíjense cuál es la constante. La constante es menos 3. Eso viene a ser la C. ¿No ve? Eso que te dice, ese C se va a mantener ahí en la derivada. Y solamente te preocupas por derivar la función. La función es x cuadrado. Y la fórmula que voy a ocupar es esta, ¿no? Sale menos 6x. Sí, exacto. Ya. Esto creo que podemos hacerlo más rápido, ¿no? Ya, menos 6x. Ahora, derivo y. Estoy derivando con respecto a x. Esto va a ser 0 entonces, ¿no? Todo esto es constante. 0. Menos 3 también es 0. Nada más. Y todo esto se mantiene. Acá. Eso se mantiene también. O podemos meterlo en el negativo, ¿no? Pero no, lo voy a dejar así nomás. Por ahora lo voy a dejar así. Y ahora, derivando esto, fijémonos, todo esto, todo el ejercicio en sí está elevado a algún exponente mayor a 1. ¿Sí no ve? ¿Sí no ve? Todo está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál fórmula ocupo? Ocupo esta de abajo, la que anoté, u a la n. Entonces, ¿qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a, ¿qué le dice la fórmula? El exponente pasa a multiplicar, y a ese exponente se le resta menos 1. Esto va a ser 2 por todo esto. 2 menos 1 es 1, ¿no ves? Se sobreentiende el 1 acá. Por u derivada. La u, para este caso, es todo lo que está acá adentro, ¿no ves? Si quieren, lo expresamos tal como está en la fórmula, o ahí mismo podemos derivarlo. Vamos a bajar esto un poco más abajo, no nos estorbe. Que sería así más o menos. X cuadrado más y cuadrado más 1 derivada, ¿no? Pero creo que no tendría sentido. Ahí mismo lo voy a derivar, ¿está bien? Para no hacerlo muy largo también. Ya saben que se debe derivar, fíjense, por u derivada, dice, ¿no? Por la derivada de todo esto. Entonces, derivándolo, derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de y cuadrado, estamos derivando con respecto a x. 0 y derivada de 1, 0 también, ¿no? Nada más.
¿Está bien ahí? ¿O hay alguien que tiene dudas? Todo bien, todo bien. Ya. Esto, 2 por 2 da 4. La cuarta. Bien. Ujú. Ya, fijémonos algo ahora. Aquí yo tengo x cuadrado más y cuadrado más 1. ¿No ves? Entre paréntesis. Aquí también. ¿No ves? Entonces puedo sacar factor común. Vamos a hacer eso para más o menos simplificarlo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque en una pregunta de su examen les va a pedir demostrar o verificar que se cumple tal igualdad. Y para las verificaciones ustedes tienen que, en lo posible, llevarlo a su mínima expresión, es decir, simplificarlo hasta que ya no se pueda. Eso es, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de simplificar un poquito. De hecho, se puede dejar así, ¿no? Porque así es la derivada. Ya lo que uno hace en el siguiente paso es acomodarnos, ¿no? Bien, voy a sacar factor común entonces. X cuadrado más y cuadrado más 1. Ese es el factor común, acá arriba. Está bien, ¿no? Paréntesis. Aquí me va a quedar menos 6x por esto de acá. X cuadrado más y cuadrado más 1. ¿Sí? Ya no está elevado al cuadrado porque factoricé uno de ellos, ¿no? Ahí está. Menos, acá multipliquemos. 2 por 2x me va a salir 4x por todo esto, ¿no? Menos 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 3. Nada más, porque esto acá, este término acá, lo saqué factor común. ¿No ves? Aquí está. Factor común ese. Y esto se mantiene, ¿no? Lo puedes simplificar y te queda en el denominador el mismo elevador. Al cubo. Simplifico este con este y me queda cubo. Bien, podemos multiplicar también, ¿no? Ya multiplicamos a ver hasta dónde llegamos. Menos 6x por x cuadrado menos 6x cubo. Menos por más menos, menos 6xy cuadrado. Menos por más menos 6x. Acá. Menos por menos da más. 4x por 4 por 3 es 12 primeramente, ¿no? X por x cuadrado, x cubo. Menos por más menos. 4 por 3 12. XY cuadrado. Y menos por menos da más. 4 por 3, 12. Bien. 12x auxiliar. 12x, ahí, ahí. 12x. X cuadrado más y cuadrado más 1 elevado al cubo. Ya me quedó el cubo, ¿no? Aquí me fijo, ¿qué puedo sumar o restar, digamos, ¿no? Términos semejantes. Creo que todo me quedaría 6, ¿no? A ver. 6x cubo más 2x cubo me va a quedar 6x cubo. ¿No ves? 6 más Menos 2. 18. Menos 18. ¿Dónde? Menos 18x al cuadrado. Ah, el otro, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, sí. Y más 6x. Más 6x. Ya. Hasta ahí nomás. Hasta ahí ya basta, yo. Pero eso más o menos van a hacer, digamos, ustedes, ¿no? Si es que les piden alguna demostración. Porque para que se cumpla, para que uno pueda demostrar bien que sale tal cosa, es simplificando. Simplificando, ¿no? Luego de derivarlo, obviamente, ¿no? Ahora vamos a ver eso, digamos, ese caso. ¿Listo? Y si está el último, no lo entendí. ¿Esto? Sí. ¿Esto acá?
Sí. Multipliqué, mira. Primeramente saqué factor común, ¿no? Ya luego multipliqué el menos 6x a todo lo que está entre paréntesis. Y también el menos 4x a todo lo que está entre paréntesis. Luego sumé o resté términos semejantes. ¿Ven? Multiplicar, ¿no? Multipliqué y luego sumé y resté para que me quede así. Ya. Ok. ¿Ya? Faltaría con respecto a lleno, ¿eh? De la misma forma. De la misma forma se lo hace. Parecieran largo, pero no es. Si uno lo hace con calma, con cuidado, lo practica obviamente y va para el día del examen ya va a tener velocidad, ¿no? Ya, a ver, para la derivada vamos a copiar la primera, ¿de acuerdo? La primera, para con respecto a y. Esto vamos a borrarlo. Bien. Derivada parcial de z con respecto a y ahora. Bien. Esto es derivada y esto también. Esto está elevado al cuadrado, creo. A ver. Al cuadrado y derivada. Al cuadrado y derivada. Bien. Ahora en el siguiente paso derivo con respecto a y. Lo que está acá adentro nomás, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a y igual a. Ahora con respecto a y. Menos 3x cuadrado sería 0. Sería acá más 6 lleno, ¿eh? ¿Sí? Menos 0. ¿Estamos bien? ¿No? Déjate ahí. Y acá x cuadrado, eso se mantiene. Más 1, menos, esto también se mantiene. Y ahora derivo esto. Tiene exponente al cuadrado, derivo primero eso. ¿Sí? ¿Cuál fórmula? Ya saben, ¿no? U a la n. Eso es n por u, n menos 1 por u derivada. Este 2 pasa a multiplicar acá. Esto se copia nuevamente. A este 2 se le resta menos 1, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces no es necesario. Y ahora derivo esto. Derivada con respecto a y, fíjense, el primero es 0, el siguiente es 2y y el siguiente es 0 también. Estamos derivando con respecto a y, ¿no? Bien. Esto acá sería a la cuarta, ¿no? 2 por 2, 4. Bien. Ya estuvo. Acomodando. O, claro, nuevamente sacando el factor común aquí, pero aquí me lo comí. Aquí era cuadrado, ¿sí? Cuadrado, cuadrado. ¿Bien? Entonces, nuevamente sacando ese factor común que hicimos. Por eso le digo, ¿no? Muchas veces, tanto la X como Y, hay cosas que, partes que se repiten. Entonces, para uno estar haciéndolo de nuevo, ya copia algunas veces el resultado obtenido, ¿no? Pero hay que fijarse bien hasta dónde uno va a copiar, ¿no? Hasta dónde se repite o hasta dónde son iguales. Bien, aquí nos va a quedar entonces 2 por 2, 4y. 4y, ¿no? Este 2 multiplicado con este 2y me da 4y y eso lo estoy llevando acá adelante. Luego, menos 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 3. Y esto acá fue sacado, ¿no? Afuera como factor común. Nada más. Y esto se mantiene. X cuadrado más y cuadrado más 1 a la cuarta. Bueno, y se simplifica, ¿no? Con esto. Con este se va, te queda cubo. Aquí nuevamente multiplicamos, ¿no? Es el 6y con con cada uno de estos términos y lo mismo el 4y con cada uno de estos términos. Sí, está bien. Aquí va a salir entonces 6x cuadrado y multiplicado al otro 6y por y cuadrado, 6y cubo por 1, 6y por 1, 6y. Menos el otro, menos por menos más. 4 por 3, 12. Y por x cuadrado, 12x cuadrado y. Menos por más, menos. 4 por 3, 12. Y por y cuadrado, y cubo.
No hay problema, no es hasta ahí. Menos por menos más. 12y. ¿Ve? Es casi parecido al anterior, ¿no? Y todo esto elevado al cubo. Al cubo. Veamos acá, una vez que nos queda así todo separado, vamos sumando o restando términos semejantes, o eliminando también, ¿no? Si es que se puede. A ver, 6x cuadrado, 18, ¿no? El primero. 6 más 12, 18. X cuadrado y. 6y cubo menos 12y cubo, me va a quedar menos 6y al cubo, ¿no? Y acá, a ver, acá nos quedó 6y por 12 más 12y, 18y, ¿no? A ver, ahora tengo, vamos a chequear el otro, no me equivoqué acá, ¿no? Parece que todo está bien. Ya. Y finalmente nos quedaría así, ¿no? Sí, elevado al cubo. Hasta ahí ya basta. Nada más. ¿Tienen preguntas con esto? ¿Dudas? ¿Con la derivada, en la simplificación? Vamos a chequear el examen que les decía, a ver. Vamos a ver si puedo mover esto. Ya. Veamos del grupo E2, a ver un ratito. Vamos a ver si en el examen ese hay de alguna función explícita. Si hay de otro tipo de derivada parcial, lo dejamos para otra clase. Para no adelantarnos también, ¿no? Implícita y función derivada de orden superior. Implícita y orden superior. No, lo dejamos para otra ocasión. Como hay tiempo, no se apresuren, ya. Nos vayamos con calma. Está difícil su examen del EDO. No, es derivada, no es derivada, practicar derivada. Por eso es que aquí más o menos lo hago lento, ¿no? Para que vean cómo lo haría, ¿no? Porque de seguro el ingeniero se lo pasa rápido, ¿no? La derivada. Él le dice, es tal cosa, ¿no? Acá. Está acá. A ver, la derivada es compuesta y implícita. No, dejémoslo para luego. A ver, ¿o no? No, perdón, es orden superior y implícita. ¿Sí? Orden superior e implícita. Bueno, chequemos el del otro grupo. El A es, a ver. El primero es implícita también. Y Regalada ese examen. implícita y una aplicación. No, eso también. Digamos, no creo que no le preguntó. Quiero uno donde simplemente sea la primera derivada. Para mostrarles nomás. Parece que no hay, ¿no? Vamos a ver el del anterior semestre. Aquí vamos, grupo AS. Vayan chequeando también la gráfica y el dominio, miren. Es compuesta e implícita. Escucha, puro de eso nomás hay. Creo que vamos a comenzar con implícita nomás, ¿no? No pillo ninguna que sea demostración, pero con la primera derivada nomás. Vamos a un último intento y si no, vamos a comenzar con el tema de implícita, porque explícita es eso, lo que han visto ayer, derivada de parcial de z con respecto a x y con respecto a y. La dificultad va a estar en el tipo de función que le ponga, nada más, ¿no? Demostrar si es igual a 0. Eso es lo que está buscando. Mira, esto quería, mira, quería. O sea, lo que yo quiero es que se Ah, vea solamente de z con respecto a x
derivada parcial de z con respecto a y. Esto quería. Esta vamos a hacerla. Ya. Porque la cuarta es orden superior también. Ya. La derivada cuarta que hay que hallar ahí, ¿no? Ujú, pero eso vamos a verlo con calma en la próxima clase. Porque para que se entienda eso, primeramente tendría que explicar, digamos, en qué consiste eso, cuál es la regla o el orden a derivar. La regla de la cadena auxiliar, eso, La cuarta, no. No. ¿no? O sea, es como Y la- cuando han visto en cálculo 1, ¿no? Derivada segunda, cómo encontraban derivada segunda a partir de la primera, ¿no? Como aquí te pide cuarta, entonces vos vas a derivar 4 veces. 4 veces esta expresión, Sí, sí. ¿no? Pero vamos con calma, ¿no? Pero el que se anime, hágalo, inténtelo, digamos. Y me muestra, le digo, está bien, digamos, o no. Ya, esta vamos a copiar, ¿no? Z igual X más Y por logaritmo de Y sobre X. Ya, vamos a poner acá ejemplo. Piense que los exámenes son, ¿para qué decirles? Son sencillos, ¿no? Pero aún así se aplazan, ¿no? No sé por qué, pero no sé si... En la derivada, man, muy, muy lento. Puede ser. La cosa es integral triple ya. Eso está al final. Al final es eso, pero es sencillo. Es sencillo también. Las integrales no son complejas, digamos. No hay que aplicar ningún método. Son integrales directas. No, o sea, no se van a topar con integral por parte o algún cambio de variable. No, ahí mismo pues, lo integran, ¿no? Ya, X más Y por logaritmo de Y sobre X. Y sobre X. Aquí la pregunta dice demostrar. Demostrar, dice, ¿no? Que X por derivada parcial de Z con respecto a X. Creo que era más, ¿no? Vamos a entrar de nuevo. Ahí quieren ver las notas, miren, del primer parcial, para que vean, digamos, ese semestre. Que aunque estaba regalado ese. No, Bueno, no muestre. entrará 6, 5, Los que están en 4. amarillo, ¿no? Los que están en amarillo nomás. Ahora. Docente Chuchi, ya pero pasando con 80. vas con 7. Entonces, ¿Cómo? ¿Qué dijeron? No Es que entendí. la mayoría matoneaba, pues, y lo... Ah, y son ese era el 4. primer parcial auxiliar. Sí. Primer parcial, así va a ser, digamos, 4 preguntitas. 2 derivadas, un dominio y un gráfico. Ah, qué seguro. Ya, más Y por dz sobre dy, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a y. Me ayuda a pasar. Pero ya le estoy mostrando un montón de exámenes ahí, digamos. Cuestión que se pongan a hacerlo, ¿no? Ustedes a ver. Y midan su tiempo también, ¿no? Si lo hacen en 1 hora o más, ¿no? Igual a z, dice. Ya. Esa es la pregunta. ¿Se ve el rojo? ¿Lo ven, no? Sí, se ve, ¿no? Luego medio. Vamos a subir el brillo. Ya. Esa es la pregunta, ¿no? Demostrar, te dice. Demostrar. En este tipo de preguntas, uno simplemente se fija qué es lo que dice la demostración. En la demostración te va a decir qué es lo que vas a derivar, ¿no? Y cuántas veces. En este caso quise hacer esto porque estamos comenzando, ¿no? Con derivadas explícitas y todas esas son primeras derivadas. Bueno, derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y. ¿No ves? Y eso mismo pide acá. Derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y. Nada más. Hay otras demostraciones en el que te dice derivada segunda, ¿no? Con respecto a x 2 veces, derivada segunda con respecto a y 2. Eso es ya orden superior, ¿no? Pero igual se lo puede aplicar acá. Igual si fuera implícita, aquí también se lo puede aplicar. Si fuera, ¿no? Pero como en este caso es explícita y solo es primera derivada, lo vamos a hacer. Fíjense que dice, demostrar que x por la primera derivada, ¿no? Por derivada parcial de z con respecto a x más y por derivada parcial de z con respecto a y. Si yo multiplico a la derivada parcial de z con respecto a x, y le sumo la multiplicación entre y la derivada parcial de z con respecto a y, todo eso me debe salir igual a z.
O sea, me debe salir esto, ¿no? O en otras palabras, esto de acá. ¿Vale? Entonces, vamos a decir solución. Para estos ejercicios uno lo que hace es chequear nomás la derivada parcial, lo que le pide. Bien, nos pide derivada parcial de z con respecto a x. Comencemos con eso entonces. Bien, fijémonos entonces. Es derivar esto acá. ¿Qué tenemos? Pueden seguir el mismo orden que le dije, ¿no? Exponente no tiene que sea mayor a 2, ¿no? División tampoco. Multiplicación, ¿no es? Multiplicación. Y ahora anotemos la fórmula. U por B. Aquí es igual a eso. U derivada por B más U por B derivada. O también si ustedes lo aprendieron así, U por B derivada más U derivada por B. Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Bien? Entonces para nosotros esto es U y esto es B. Logaritmo, ¿no? Derivando entonces. Nuevamente, vamos a hacerlo por hoy así, pero luego lo vamos a hacer más directo, ¿no? Bien, esa forma, ¿no? Esto derivado por lo segundo sin derivar más lo primero sin derivar. Estoy aplicando la primera acá, ¿no? Esta. Por derivada de lo segundo, que eso sería así, planteándolo tal como está en la fórmula. Obviamente ustedes en el examen no lo van a hacer así, lo van a hacer ya más rápido, ¿no? Tienen que ser más veloces. Aquí lo estamos haciendo lento porque no pasa nada, ¿no? Podemos tomarnos nuestro tiempo acá. Pero en el examen tienen que ser veloces. Ya, ¿qué tengo acá adentro ahora? Acá adentro tengo una suma, ¿no? X más Y. Entonces, como yo estoy derivando con respecto a X, la derivada de acá va a ser 1 por, esto se mantiene, logaritmo de Y sobre X, más esto, no pasa nada. Ahora derivo esto, derivada del logaritmo. 1 sobre U derivado. También 1 sobre U por U derivada, así. ¿Bien? Derivada de U. Ya. 1 sobre U es todo esto, ¿no es? 1 sobre Y sobre X. Por, si gustan, lo derivan ahí mismo. O hacen lo que yo hago, ¿no? Entre paréntesis, derivada, ¿ya? Como estamos derivando con respecto a X, fíjense, X está en la parte de abajo. Entonces sería algo así, miren. Constante sobre U. Que eso sería menos la constante por U derivada sobre U cuadrado. ¿Está bien? Eso sería la fórmula. Eso es, miren, estoy derivando X. X está abajo, Y es constante. Entonces esto sería menos Y, que es la constante, se mantiene, por la derivada de X, que sería 1 sobre X al cuadrado. Eso me dice la fórmula. ¿Lo ves? Entonces, derivada parcial de Z con respecto a X va a ser igual a logaritmo de Y sobre X. Y acá. Aquí simplifico, miren. Este menos lo voy a pasar acá adelante. ¿No? Acá adelante lo paso, no pasa nada. Acá adelante, más por menos, menos. Ahora, esta Y con esta Y acá se va. Chao, ¿no? Está multiplicando. Esta X con el cuadrado se va. ¿Qué me va a quedar? X más Y, paréntesis, sobre X. ¿Está bien? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo que sale eso? Puedes derivarlo de nuevo, se lo haré. ¿Esto? ¿Qué querés que Sí, por deriven? favor. Allá, mira. Ya vamos a derivarlo aparte de esto, mira. Acá abajito. El logaritmo de Y sobre X. Por eso hay dos formas de cómo hacerlo. Si a alguno le cuesta derivar esto, exprésenlo tal como está en la fórmula. Fíjate. Entonces esto sería, mira, 1 sobre, ¿cuál es su U? Y sobre X. ¿No es? Por Y sobre X derivada. ¿Está bien? Así sería, ¿no es? Tal como está en la fórmula. ¿No es? Ya luego en el siguiente paso, esto no pasa nada, que se queda ahí un rato. Voy a derivar esto. ¿Qué tengo? Y sobre X. ¿Y qué viene a ser Y? Y viene a ser una constante. Estoy derivando con respecto a X. Y es constante. X es la función con la que yo estoy derivando, la variable, ¿no? Entonces esta fórmula se parece a esta, ¿no es? Constante sobre la función. Si yo derivo esto, me dice que es igual a menos la constante que va arriba, ¿no? Por derivada de lo de abajo sobre lo de abajo al cuadrado. Bien, entonces, si lo relacionamos, esto sería menos, ¿no ves? Y es la constante.
Bien, y es la constante. Por derivada de lo de abajo. Derivada de x es 1. Sobre, fíjate que dice la fórmula, lo de abajo al cuadrado. Entonces, x elevado al cuadrado. Y está. Esto se mantiene. La y con la y se va porque está multiplicando. Mira, puedo simplificar entonces. Y con y se va. Esta x con este x cuadrado se va también. ¿Ves? Me va a quedar entonces menos 1 arriba. ¿Qué me quedó acá? Me quedó esta x de acá nomás. Eso me quedó. Bien, pero todo eso, miren, todo esto está multiplicado por x más y. ¿Ves? Por eso es que el negativo está acá y la x pasó acá abajo, ¿no? ¿Está bien? ¿O si hay duda con esa derivada? Yo no, auxiliar. Auxiliar. ¿Sí? Auxiliar. En este caso, si el logaritmo se hace solo la derivada de u sobre u, quedaría menos y sobre x cuadrado y se tendría que multiplicar extremo con extremo y medio con medio, ¿no? Así, mira. A ver, mira, menos y sobre x cuadrado sobre y sobre x. Así es, ¿no? Así que haría. Sí, auxiliar, Sí. eso. Exacto. Este con este, ya igual. Lo haces o aquí mismo te das cuenta que puedes simplificar, ¿no? Pero lo hacemos, mira. X por y esta y con el x cuadrado. Menos, ¿no? Aquí simplifico la y, aquí simplifico la y, aquí simplifico x, aquí simplifico x y al final me queda lo mismo, pues. 1 sobre x. ¿Eso queda o no queda eso? Sí, auxiliar. Era Bien, eso. ya. Está bien, cualquiera de los dos es lo mismo. Ya está, miren, ya derivé con respecto a x. Ahora para obtener la demostración también debo derivar con respecto a y. Esta pregunta estaba regalada, ¿para qué decirle que estaba regalada? Solo tenían que saber derivar nomás. ¿Sí? Y era la primera derivada, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a, nuevamente, ahora derivamos con respecto a y. La función sigue siendo multiplicación, ¿no ves? U por b. Sigo aplicando la misma fórmula. Es decir, puedo aplicar nuevamente esto si quisiera, ¿no? O ahí mismo derivarlo más rápido. Bien, vamos a hacerlo más rápido. Espero que ya, si hay alguno que se atrase, me dice, no pasa nada. Derivada de u con respecto a y. Perdón, derivada, ¿no? De la primera, que sería x más y. Estamos derivando con respecto a y. 1, ¿no ves? Por logaritmo de y sobre x. Más la primera sin derivar, que sería x por y, por derivada del logaritmo. Logaritmo es 1 sobre su argumento por derivada del argumento. El argumento es y sobre x. En este caso, mi variable es y y mi constante es x. Entonces sería la otra fórmula, ¿no es? Vamos a anotarla acá, a ver. U sobre c, digamos. La función sobre la constante, ya sabemos, la función se deriva, la constante se mantiene. No pasa nada. Entonces, para este caso, x se mantiene y derivo y. Derivada de y con respecto a y, 1. X se va, chao, chao. Aquí me queda entonces derivada parcial de z con respecto a y, igual logaritmo. Y más x por y, x más y sobre y, ¿no? Eso me quedó. Bien, ya está, entonces ya tengo las dos derivadas parciales. Aquí vamos a decir entonces reemplazo, y la reemplazada la vamos a tener que hacer en otra página. Reemplazo en la ecuación diferencial, ¿no? En esto. Vamos a abrir entonces. Bien. Ya. Esto era la ecuación diferencial, ¿no? X más y por derivada parcial de z con respecto a y igual a z. Bien. Entonces, reemplazando, va a ser x, paréntesis, derivada parcial de z con respecto a x, es todo esto, ¿no? Vamos a tratar de copiarlo, a ver. Ahí está. Eso es la derivada parcial de z con respecto a x, ¿no es? Más y, derivada parcial de z con respecto a y es todo esto.
Nada más, ¿no? Todo eso debe ser Z. Bien, multipliquemos entonces, a ver. Ya, esto va a ser X por logaritmo de Y sobre X. Acá, esta X con esta X se van, ¿no? Sí. Más Y por logaritmo, no. Y sobre X. Y acá, Y con Y también se va, ¿no? Igual a Z. Bien. ¿Qué se puede simplificar? Este con este, ¿no? Son lo mismo, ¿no? Pero con signo cambiado. Se va, ¿no? Menos, entre paréntesis, X más Y, y aquí tengo más X más Y. Se va entonces. Acá, miren, voy a sacar factor común. Factor común, logaritmo. Entonces me va a quedar X más Y. Y el factor común es logaritmo. Igual a Z. Pero Z, ¿qué es igual? X más Y por logaritmo de Y sobre X. Todo ¿Puedes esto es repetir Z. esa parte? ¿Cuál? ¿Qué parte? Hasta la reemplazada está bien, ¿no es? ¿O no? Es reemplazar nomás cada Sí. derivada parcial. Y luego multiplicar, ¿no? Saldría. Este con este, Ujú. este con este y ese con ese. Nos quedaría logaritmo de sobre X, ¿no? Claro. ¿De dónde sacaste ese X más Y? Sí. Saqué factor común. Fíjate, aquí tengo logaritmo de Y sobre X y logaritmo de Y sobre X. Lo mismo, ¿no ves? Estoy sacando factor común. Ya, mira, vamos a hacer más lento, a ver. Más lento. Vamos a copiar solo lo que nos quedó. Esto nos quedó, ¿no es? Luego de eliminar esto. Sí. Ya. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Sacar un factor común, ¿o no? Tengo logaritmo y aquí tengo logaritmo. ¿No ves? Saco un factor común entre los dos. Al sacar un factor común, me va a quedar por este lado solamente X más, por este lado me va a quedar Y. Y el factor común que he sacado afuera, ¿no es? Ah, Eso, ¿no? ya. Sí, Ya. sí. Todo esto vale Z, ¿no? Si nos fijamos, al principio. Z que es igual, X más Y por logaritmo de Y sobre X. Eso es Z, ¿no es? Entonces aquí decimos Z igual a Z. Entonces queda comprobado. O demostrado, demostrar eso, ¿no? Demostrado la vamos a poner. ¿Ya? Nada más. Eso sería. Para esa pregunta, ¿no es de acá? Dada la función. Ah, no, verificar, dice, ¿no? Demostrar le puse. O verificado, ¿no? Le ponen ustedes. O comprobado, cumple, le ponía yo, ¿no? Igual le pone bien, ¿no? Verificar qué, creo que decía. ¿Ya? Bien. ¿Qué hora es? A ver. Ya, vamos a... Son las 4, ya pasó rápido el tiempo. Hasta ahí nomás supongo. Claro, sí. Sí, está bien. Está ahí nomás lo dejo. ¿O ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con esto? Ya hicimos 2 ejemplos de derivadas y un modelo de examen. Para que vean que sus exámenes no son tampoco complicados, digamos, ¿no? Cuestión de practicar, el ser práctico a conciencia y preguntar si hay alguna duda, ¿no? En el práctico más que todo. Ahí le van ¿No a no podría pasar esos modelos de exámenes? ya se lo estoy mostrando, pero además va a estar quedado en el video, digamos. Lo miran luego ustedes. Es que esto no sé cómo pasarlo, no dice cómo descargar. Sería sacarle foto y mandarlo, ¿no? Pero ya lo están viendo ustedes, ¿no? O en el video también le sacan screen. Fotocaptura. Captura, le sacan todo eso. Bien, aquí lo dejamos. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ir más rápido. Ya aquí me tardé bastante por hacerlo así, ¿no? Paso a paso, ¿no? Pero ya para la siguiente voy a hacerlo más rápido. Traten de seguirme, ¿no? Por eso es importante que también ustedes practiquen derivadas. ¿De acuerdo? Para entender lo que hice.
y avanzar más rápido. Auxiliar, la siguiente clase va a enseñar por definición. No, definición no es necesario, no va a ser ¿No es necesario. la definición? No, en su Más va a práctico. entrar eso. No está en su práctico eso. ¿no? Ah, porque él está avanzando eso, pero no sé. No va a entrar, tranquilo. Lo que está en el práctico, ¿no? Pérdida de tiempo va a ser. Mejor Ya esto. sería. Ya. Muy largo va a ser por definición si lo va a poner en el examen, pues.